Imagínate que estás en Europa, en pleno siglo XVI. Los reyes cristianos están peleando entre ellos por cada pedacito de tierra. Los papas andan en sus propias intrigas y de repente llega una noticia desde el este que a todos les congela la sangre. Los turcos están en las puertas de Viena. No metafóricamente, literalmente. Con cañones, con jinetes, con un ejército de cientos de miles de hombres. Y al frente de todo ese aparato de guerra hay un solo hombre, Solimán, 10º sultán del Imperio Otomano. Los europeos lo llamaban el Magnífico, sus propios súbditos lo llamaban el Legislador, y los reyes que se le pusieron enfrente simplemente lo llamaban Problema. Para entender el apogeo del Imperio Otomano, hay que entender de dónde venía. El imperio había nacido a fines del siglo XIII como un pequeño emirato turco en Anatolia, en lo que hoy es Turquía, un estado insignificante, rodeado de potencias, pero con una capacidad extraordinaria para crecer. En 1453, el sultán Mehmed II hizo lo que nadie había logrado en 1000 años. Tomó Constantinopla, la ciudad que había sido el corazón del Imperio Romano de Oriente. La renombró Estambul y la convirtió en la capital de un nuevo poder mundial. Ese fue el punto de partida. Desde ahí, el imperio no paró de expandirse. Selim Ersob, padre de Solimán, añadió en apenas 8 años el Medio Oriente entero y Egipto, lo que automáticamente convirtió al sultán en guardián de la Meca, Medina y Jerusalén, es decir, de los lugares más sagrados del Islam. El título de califa del mundo islámico cayó prácticamente en sus manos. Y cuando Selim murió en 1520, su hijo Solimán heredó el imperio más poderoso del planeta. Solimán subió al trono a los 26 años y casi de inmediato dejó claro que no tenía ningún plan de quedarse quieto. En 1521, primer año de su reinado, tomó Belgrado, una ciudad que su bisabuelo había intentado conquistar sin éxito. Solimán la tomó en semanas. Al año siguiente, en 1522, fue a buscar a los caballeros hospitalarios en la isla de Rodas, uno de los bastiones militares más preparados del Mediterráneo. Después de meses de asedio, los caballeros tuvieron que rendirse. Solimán, en un gesto que los europeos no podían terminar de entender, les permitió retirarse con vida y con sus armas. Era una demostración de poder tan grande que se podía dar el lujo de ser magnánimo. Pero el golpe más brutal vino en 1526, en la llanura de Moax, en Hungría. El rey Luis II de Hungría reunió lo mejor de su ejército para frenar el avance otomano. Caballería pesada, infantería, la flor de la nobleza húngara. El resultado fue un desastre absoluto. Los jenízaros y la artillería otomana deshicieron la formación húngara en menos de 2 horas. El propio rey Luis II murió huyendo, ahogado en un pantano mientras escapaba del campo de batalla. Hungría, uno de los reinos más poderosos de Europa Central, quedó prácticamente borrada del mapa como entidad independiente. El Imperio Otomano acababa de plantarse en el corazón de Europa. 3 años después, en 1529, Solimán hizo algo que quedó grabado en la memoria colectiva de Europa por siglos. Puso sitio a Viena, la capital de los Habsburgo, el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico. Si Viena caía, el camino hacia el resto de Europa Occidental quedaba abierto. El miedo fue genuino y generalizado. Sin embargo, Solimán no pudo tomar la ciudad. Una combinación de logística agotada, el inicio del otoño, las lluvias y una defensa más tenaz de lo esperado obligaron a los otomanos a retirarse. No fue una derrota militar en campo abierto, fue una retirada táctica, pero en términos simbólicos fue el límite occidental del imperio, el punto hasta donde llegó la marea otomana en Europa Central.
Ahora bien, Europa Central no era el único frente. Simultáneamente, el imperio estaba expandiéndose en otras tres direcciones. Hacia el este, los otomanos chocaban con el imperio safávida de Persia, un rival chiita con el que compartían siglos de conflictos religiosos y territoriales. Hacia el sur, el dominio otomano se extendía por toda la península arábiga y el Mediterráneo oriental. Y hacia el norte de África, los otomanos incorporaron Argel, Túnez y Tripolitania bajo su órbita. En 1538, en la batalla naval de Preveza, la flota otomana al mando del legendario Barbarroja destrozó a la Liga Santa formada por los estados europeos. El Mediterráneo pasó a ser prácticamente un lago otomano, y eso, para el comercio europeo, era una pesadilla. Hablemos de Barbarroja, porque merece su propio momento. Su nombre real era Jair ed-Din, y antes de ser el almirante más temido del Mediterráneo, era un corsario que operaba desde el norte de África. Los otomanos tenían la costumbre, bastante inteligente, de reclutar a sus enemigos más capaces en vez de simplemente destruirlos. Barbarroja fue uno de esos casos. Pasó de ser un pirata que atacaba barcos otomanos a convertirse en el comandante en jefe de la flota imperial. Bajo su mando, el poder naval otomano alcanzó un nivel que Europa no pudo superar durante décadas. Hay una historia que dice que el personaje del capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe estaba inspirado en otro corsario reclutado por los otomanos, un tal Jack Birdie que se convirtió en Yusuf Raíz, lo cual dice mucho de la clase de gente con la que el imperio hacía negocios. ¡Su flota domina el Mediterráneo! ¡No hay escapatoria! ¿Y cómo era posible que un solo estado controlara semejante cantidad de territorio? La respuesta tiene varias capas. La primera es militar. El ejército otomano del siglo XVI era sencillamente el más moderno y profesional del mundo. En el centro de ese ejército estaban los jenízaros, una infantería de élite que no tiene parangón en la historia del período. Los jenízaros eran reclutados mediante el sistema llamado devshirme. Cada cierto tiempo, funcionarios otomanos recorrían los territorios balcánicos conquistados y seleccionaban a los niños más capaces entre las familias cristianas. Esos niños eran llevados a Estambul, convertidos al Islam y entrenados durante años en disciplina militar, idiomas y lealtad absoluta al sultán. Sin familia que los distraiga, sin tierras que defender, sin otra identidad que el servicio al imperio. El resultado era una fuerza de combate sin igual. El otro pilar del poder militar otomano era la artillería. Mientras la mayoría de los ejércitos europeos seguían usando tácticas medievales basadas en caballería pesada, los otomanos habían comprendido desde mucho antes que el futuro de la guerra estaba en la pólvora. Ya en 1453, los cañones otomanos habían derribado las murallas de Constantinopla, consideradas inexpugnables. Para el siglo XVI, la artillería otomana era la más numerosa, la más variada y la más efectivamente desplegada de su tiempo. Podían trasladar piezas enormes a través de montañas y ríos con una logística que asombraba a los observadores europeos. En Mojax, en Rodas, en cada campaña mayor, la artillería fue el factor decisivo. Cuando Solimán atacaba, no solo traía soldados, traía la tecnología de destrucción más avanzada del mundo conocido. Pero gobernar no es solo conquistar. Aquí viene la parte que muchas veces se omite y que es igualmente fascinante. El Imperio Otomano era un estado multiétnico y multirreligioso de una escala que Europa no volvería a ver hasta siglos después. Bajo el gobierno del sultán convivían turcos, árabes, griegos, armenios, judíos, serbios, húngaros, bereberes, egipcios y decenas de otros grupos. Distintas lenguas, distintas religiones, distintas tradiciones culturales. ¿Cómo se administraba semejante diversidad? La respuesta fue el sistema Millet. Millet era básicamente el reconocimiento oficial de cada comunidad religiosa no musulmana dentro del imperio. Los cristianos ortodoxos tenían su Millet, los armenios el suyo,
los judíos el suyo. Cada comunidad podía gobernarse a sí misma en asuntos internos, mantener sus propias cortes religiosas, sus propios idiomas, sus propias costumbres. A cambio, pagaban un impuesto especial y reconocían la autoridad suprema del sultán. El sol brilla fuerte hoy. Era un sistema imperfecto, como todo sistema de dominación imperial, Los impuestos han pero en sido términos reducidos. prácticos funcionó con una estabilidad sorprendente. Los campesinos balcánicos que habían vivido bajo señores feudales que los exprimían, descubrieron que el orden otomano les rebajaba los impuestos y les permitía seguir practicando su religión sin interferencias. Los judíos expulsados de España en 1492 por los reyes católicos encontraron refugio en el Imperio Otomano, donde el sultán Bayezid II los recibió con una frase que quedó registrada para la historia. Se preguntó cómo podía llamarse sabio un rey que expulsaba a los contribuyentes más útiles de su reino. Los sefardíes se instalaron en Estambul, Salónica y otras ciudades del imperio, y se convirtieron en artesanos, comerciantes y médicos de importancia. El imperio, en ese sentido, fue pragmático antes que ideológico. En la cima de toda esa estructura estaba el sultán. Y no cualquier sultán. En el siglo XVI, en su apogeo, el sultán del Imperio Otomano era literalmente la figura más poderosa del planeta. Solimán se autodenominaba Señor de 2 mares y 2 continentes. Su protocolo de corte era elaborado hasta el extremo. Los embajadores extranjeros debían ser escoltados, guiados, preparados durante días antes de poder tener audiencia. Y cuando finalmente se encontraban ante Solimán, la diferencia entre ese hombre sentado en su trono y cualquier rey europeo era visible a simple vista. No era vanidad vacía, era un mensaje político deliberado. El sultán no es solo un monarca, es el representante de Dios en la tierra. Inmediatamente debajo del sultán estaba el gran visir, una especie de primer ministro con poderes casi tan amplios como los del propio sultán, que presidía el diván, el consejo de Estado donde se tomaban las decisiones del imperio. Estambul en el siglo XVI era una ciudad sin rival en Occidente. Mientras ciudades como París o Londres tenían entre 200.000 y 300.000 habitantes, Estambul superaba el 500.000. Era el centro neurálgico del comercio entre Europa y Asia, el punto donde convergían las especias de Oriente, los metales de Europa, los textiles de Persia, el marfil y el oro de África. El palacio de Topkapi, que en turco significa literalmente Puerta del Cañón, era no solo la residencia del sultán, sino el centro administrativo del imperio entero. Desde sus salas se gobernaban 29 provincias que se extendían por 3 continentes. Era, en términos modernos, algo así como Washington, Wall Street y el Vaticano todo junto, pero con más mármol y mejores vistas al Bósforo. Culturalmente, el reinado de Solimán fue un siglo de oro que los turcos recuerdan con orgullo hasta hoy. La arquitectura otomana alcanzó su punto más alto con el arquitecto Mimar Sinan, que construyó más de 400 obras en su vida y cuya obra maestra, la mezquita de Süleymaniye, terminada en 1557, sigue dominando el horizonte de Estambul. Sinan era tan bueno que los historiadores lo comparan directamente con Miguel Ángel, su contemporáneo en Italia. Mientras los europeos tenían el Renacimiento, Estambul tenía a Sinan. El propio Solimán era poeta. Escribía bajo el seudónimo Mujibi, que significa el amante, y dejó miles de versos en turco y en árabe. Un sultán que en campaña llevaba a sus generales de un lado al otro de Europa y que de noche escribía poesía. No era el bárbaro que los propagandistas europeos intentaban pintar. Maestro, ¿podemos ver los ejemplos? Observen esta relación en los El diagramas. imperio Sí, también los comentarios tenía siguen sus confirman. Esto instituciones conecta con los mapas culturales. Las madrazas, que eran escuelas coránicas de alto nivel, funcionaban como universidades. Solo en Estambul había más de 100 en el siglo XVI.
De esas instituciones salieron matemáticos, astrónomos, juristas y filósofos. El matemático Taqi ad-Din construyó en 1577 el Observatorio de Constantinopla, uno de los más avanzados del mundo. El sistema legal codificado por Solimán, conocido como el Canún y Suleimán, era una obra jurídica de enorme sofisticación que integraba el derecho islámico con la práctica administrativa otomana. No era solo un conquistador, era un constructor de Estado. Sin embargo, hay que hacer una pausa para la parte irónica de todo esto, porque la historia raramente es solo épica. El mismo mecanismo que hacía al imperio tan poderoso también generaba sus propias contradicciones. Los genízaros, esa élite militar que tanto poder daba al sultán, con el tiempo se convirtieron en un factor político desestabilizador. Sabían que eran indispensables y empezaron a usar eso como palanca. Si un sultán no les gustaba, lo hacían saber de maneras bastante contundentes. La sucesión al trono, por otro lado, era un asunto de una brutalidad desconcertante. La práctica otomana, establecida desde Mehmed II, indicaba que cuando un sultán moría, el hijo que llegaba al poder tenía el derecho y la obligación de ejecutar a todos sus hermanos para evitar guerras civiles. Se llegó al punto de encerrar a los posibles herederos en un ala del palacio llamada la jaula, donde vivían aislados durante años sin ningún contacto con el mundo real, para luego sacarlos a gobernar el estado más complejo del planeta. El resultado, como se imaginarán, no siempre fue el más brillante. La propia muerte de Solimán ilustra el contraste entre la grandeza del imperio y su fragilidad humana. Murió el 6 de septiembre de 1566, durante su 13ª campaña militar, mientras asediaba la fortaleza de Sigedvár en Hungría. Tenía 71 años, estaba enfermo y sus médicos le habían recomendado no emprender la campaña. Solimán fue de todas formas. Los otomanos tomaron la fortaleza, pero el sultán murió antes de verlo. Sus generales ocultaron el cadáver durante casi un mes para evitar que el ejército se desmoralizara antes de regresar a Estambul. El hombre que había gobernado el imperio más poderoso de su siglo durante 46 años murió en una tienda de campaña en Hungría, lejos de su capital, sin ver caer la muralla que asediaba. Casi como si la historia quisiera recordarle que, a fin de cuentas, era humano. El sucesor de Solimán fue su hijo Selim II, apodado Selim el Borracho, no precisamente por sus campañas militares, sino por su afición al vino, que no casara muy bien con la imagen del califa del mundo islámico. Con Selim II empezó un lento pero inexorable proceso de debilitamiento del poder central. No fue una caída inmediata, ni mucho menos. El Imperio Otomano siguió siendo una potencia global durante más de un siglo después de Solimán, pero el pico ya había sido alcanzado. El momento en que un solo hombre gobernaba desde Belgrado hasta Bagdad, desde Argel hasta Adén, y los reyes de Europa se preguntaban cada primavera si ese año Solimán vendría a llamar a sus puertas, ese momento era único y no volvería a repetirse. En perspectiva, el Imperio Otomano en su apogeo fue uno de los estados más sofisticados de la historia humana, no porque fuera perfecto, ni porque sus conquistas estuvieran exentas de violencia, que no lo estaban, sino porque logró algo extraordinariamente difícil: mantener durante décadas un sistema funcional de gobierno sobre un territorio descomunal, con decenas de pueblos diferentes, usando una combinación de fuerza militar, pragmatismo administrativo y apertura cultural que muy pocas civilizaciones han logrado igualar. Fue el cruce de caminos del mundo, el lugar donde Oriente y Occidente se encontraban, negociaban y a veces se mataban, pero siempre se necesitaban mutuamente. Y en el centro de todo eso, sentado en el palacio de Topkapi con vistas al Bósforo, estaba Solimán, el magnífico, el legislador, el hombre que tuvo el mundo en sus manos durante 46 años y que todavía hoy, 5 siglos después, sigue generando fascinación, respeto y en algunos rincones de Europa, un escalofrío muy particular cuando aparece su nombre.